Cordial saludo amigos de Satel, amigos de redes sociales. Para mí es un gusto dar inicio a este segundo programa, una transmisión en vivo gracias a Satel, lo nuestro. Bienvenidos a Ecos de Reflexión. Hoy para mí es un placer y un gusto estar presentando, dando gracias a Dios por esta oportunidad, hablar con ustedes, darles la bienvenida a Ecos de Reflexión. La idea de hoy es reflexionar, indagar y aprender. El tema que vamos a tocar es cómo afrontar un encierro, una cuarentena. Y para eso, amigos televidentes, tengo el gusto de presentar a la doctora Ruth Ramírez. Ella es psicóloga y nos va a estar acompañando para resolver más dudas que se nos presentan sobre este tema. Doctora Ruth, bienvenida a Ecos de Reflexión y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, a todos. Un saludo muy cordial, un saludo con mucho cariño para todo ese municipio de Samaniego, de donde tengo en mi corazón bonitos recuerdos, bonitos compartires, muy buenos trabajares y de verdad muchísima gratitud con todo mi corazón. Es un placer poderme conectar con ustedes por estos medios en estos momentos de crisis para despejar algunas dudas y para que ustedes también me puedan enseñar. Eso es verdad, doctora. Doctora, y para entrar en el tema del encierro, ¿a qué se refiere cuando hablamos de cuarentena? Porque cuando pasó esa epidemia dijeron cuarentena y muchos decían que era 40 días que teníamos que estar encerrados. Luego dijeron que no. Doctora, aclárenos un poco y enséñenos a qué se hace referencia a la palabra cuarentena. La palabra cuarentena pues tiene diferentes contextos, pero acá vamos a dirigirnos expresamente a la parte médica, lo que significa una cuarentena médica. Y esto es únicamente un espacio de tiempo en el que nosotros debemos aislarnos para evitar cualquier tipo de situación de contagio, sobre todo frente a un virus o a una situación que podría en algún momento llegar a enfermarnos desde el punto de vista físico, pero ya vemos que también desde el punto de vista mental. Entonces, la cuarentena es ese tiempo de aislamiento que a pesar de que hablaríamos en matemática de cuarentena, pues cuatro décadas, diríamos que en la parte médica es eso, el aislamiento preventivo. Y es verdad, ¿no? Es la forma de cuidarnos, de protegernos nosotros mismos. Totalmente. Doctora, cuando estamos hablando de este momento de encierro, de cuarentena, a veces de las preocupaciones, la prohibición de no salir, ¿podemos asociarlo a estar en una cárcel? ¿Podemos asociarlo a estarnos prohibidos de nuestra libertad? En algún momento podrían algunas personas llegar a asociarlo a este concepto, ¿no? Desde el estudio, por ejemplo, nosotros vemos lo que sucedía en los campos de concentración. Se veía cómo aquellas personas que en algún momento le ponían sentido a la vida, a pesar de que estaban en el estilo y en la forma que se vivía en un campo de concentración, aquellas personas que podían pasar o sobrepasar el concepto de encierro, el concepto de martirio, el concepto de sufrimiento, podían llegar a sobrevivir, a supervivir y a salir adelante en todas las condiciones nefastas en las que estaba. Existe una situación bien clara, y es que cuando nosotros no podemos cambiar una situación, tenemos un reto grandísimo, y ese reto está dirigido a cambiarnos nosotros mismos. Y esto es lo que sucede en este momento de la cuarentena. Ok. Y doctora, hace poco hablaba con una persona
que nos estaba preguntando del programa y nos daba el saludo y es desde el Putumayo. Esta persona trabaja en un ancianato y cuando tomó el tema del encierro, hacía comparación a esos abuelitos que también están en un ancianato, encerrados y muchas veces solos porque sus familiares no los van a visitar. ¿Qué podríamos Sí. hablar enfocado a ese tema? Hay muchas situaciones frente a esto y yo he podido tener acercamientos a este tipo de situaciones y de verdad digo que debe ser muy duro para las personas llegar a su vejez y no tener como ese apoyo, esa red de apoyo familiar y social que necesitamos todos los seres humanos. Hay algo muy claro con nosotros como humanos y es que somos sociales por principio y por naturaleza. Eso quiere decir que necesitamos, que el individuo aislado no existe, pero también es cierto que cuando estas personas y sobre todo sus cuidadores se preparan y generan como esa parte humana del servicio, ellos van a vivir en unas condiciones donde el encierro que nosotros estamos viviendo en este momento, ellos los viven todo el tiempo y ya se generó algo que se llama hábito, costumbre, estilo de vida, calidad de vida, todo ese tipo de cosas y para ellos les juro que no es tan duro como para nosotros que de una u otra manera tenemos unas rutinas preestablecidas, unas costumbres y unos hábitos que tiene que ver mucho con la situación de productividad y de producción. Entonces, es necesario que todos en esos espacios pues los rodeen, no solo en la cuarentena, sino siempre, de una pasión por lo que se hace. Yo creo que poder cuidar a aquellas personas que nos generan la historia es uno de las profesiones más bonitas que nosotros en algún momento podríamos manejar. Es importante reconocer que ese abuelito, esa persona que está en este momento a nuestro cuidado, un día nos va a recordar lo que nosotros podemos llegar a ser en un futuro. Entonces esto es un proceso de reciprocidad donde definitivamente aparece todo lo que llamamos siembra cosecha. Es necesario tener muy claro y a dar todo el servicio con amor en cualquiera de las profesiones, pero yo creo que cuidando niños y cuidando mayores, el esfuerzo es mucho más grande. Y a la larga también esta epidemia, ese encierro también nos permite analizar y de pronto evaluarnos nosotros mismos. Muchas veces nosotros decimos, nos están prohibiendo no salir, nos están prohibiendo a que debemos cuidarnos de que no, que utilicemos tapabocas, cosas así. Y nos estamos dando cuenta que quedarse en casa a veces es complicado, porque muchas veces queremos estar afuera. Entonces también para la invitación a todas las personas que nos están mirando a través de redes sociales del Canal 30, que visitemos estos lugares, visitemos las cárceles, visitemos los ancianatos, porque también hay personas que antes de la epidemia están allá encerrados. Pasa la epidemia y van a seguir allá encerrados. Totalmente de acuerdo. En este momento debemos hacer stand-by y hacer trabajo social desde otro punto, ¿no? Las redes sociales, bendito sea, nos han demostrado todo lo que se puede hacer por estos medios y cómo podemos llegar a una población, a un lugar y dar una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Si existe algo que es bien importante, es que las decisiones no son las que condicionan o determinan definitivamente las condiciones como tal. Son las decisiones bien tomadas, en este momento nos motivan al autocuidado. Sabemos que cada acción genera una reacción y cada decisión trae una consecuencia. Por lo tanto, son las decisiones los que en este instante determinan cómo nosotros podemos de una u otra manera superar esto y por lo tanto decir quiénes somos. Cuando ya pase esta cuarentena, nosotros vamos a poder identificar lo que en algún momento no habíamos hecho conscientes, y es los guerreros que somos, los capaces que somos, los seres humanos empáticos que podemos llegar a ser, los seres humanos solidarios, los seres humanos que nos preocupamos por conocer, por estar enterados, por estar pendientes. Hemos reconocido en este instante lo que significa familia, lo que significa lo sencillo. Hemos vuelto a principios que de pronto no habíamos o habíamos olvidado o habíamos dejado
allá dentro del cajón. Entonces es bien importante que nosotros podamos contemplar en este momento lo que sucede en la realidad. Doctora, en ese sentido, me gustaría poner en práctica lo siguiente. Resulta que hoy en día, en este encierro, a veces nos da pereza de levantarnos porque sabemos que no vamos a ir a la calle. Y muchas veces nos quedamos es con la pijama. Entonces, me gustaría que usted nos hable y nos comente eso. Eh, a pesar de que estamos encerrados, estemos en ese tiempo de aislamiento, es necesario que nos levantemos, nos cambiemos, a pesar de que sepamos que no vamos a poder salir a la calle. Sí, sí, debe estar, eso está muchísimo en todo lo que conlleva el manejo emocional y conductual de lo que es la cuarentena, ¿no? Tenemos que continuar con los hábitos, con las costumbres sanas que dentro de nuestra familia pueden existir. Una de ellas, el poder compartir en la mesa con la familia que debemos compartir, es decir, con los que viven con nosotros. La idea de generar espacios donde volvemos a la cocina, que de pronto no lo habíamos hecho durante mucho tiempo. La idea de tener una rutina en las cuestiones del aseo, del autocuidado. En este momento tenemos que exagerar en esta parte. O sea, es necesario, decíamos el otro día, necesitamos obsesivos compulsivos en el parámetro de lo normal, al punto que estemos muy pendientes no solo del autocuidado, sino del cuidado de la familia. Me comentaba alguien el otro día que no era necesario si no teníamos en casa a una persona que estuviera contagiada desinfectar las áreas, pero también es cierto que vamos al supermercado, que traemos cosas que llegan a domicilios, entonces debemos tener algunas estrategias de cuidado dentro del hogar que generen barreras de protección. Todo lo que nosotros hagamos desde cualquier punto es eso, barreras de protección que nos permiten afianzar no solo el hecho de que no nos vamos a enfermar, sino también el hecho de que estamos haciendo algo por lo que amamos. Se ha dicho que el éxito y la felicidad es la consecuencia de todo aquello que nosotros podemos hacer por otros o más allá de nosotros mismos. Entonces, todo lo que hagamos en este momento, en esa parte, es lo que debemos hacer. Se llama satisfacción del deber cumplido. Listo. Doctora, hace un momento hablábamos del ancianato, hablábamos de esas personas que cuidan en estos hogares o en esos centros de bienestar, bien mencionados. Y por eso le comento que como estamos en una transmisión en vivo, las personas pueden comunicarse con nosotros, pueden enviar sus mensajes, y es por eso que aprovecho en este momento para saludar a Miguel Pérez. Él está conectado desde el Centro de Bienestar El Buen Samaritano, desde el municipio de San Miguel Putumayo. A él un saludo, él es la persona encargada de cuidar, de darle bienestar a estos abuelitos. Entonces, queremos saludarlos a él y a todas las personas que se están conectando en este momento. Un abrazo gigante, doctora, para ellos. Muchísimas gracias. Doctora, hablando de lo que hace un momentico mencionábamos, de que si tenemos que cambiarnos, tener esa actitud positiva, alguien mencionó y nos mandaba el siguiente mensaje y decía, hoy quise bañarme y arreglarme para verme bien, no para la sociedad, sino para mí, y me sentí la persona más importante. Creo que con eso se resume todo, ¿no? Totalmente. Cuando nosotros damos cuenta de que existe eso que satisface el amor propio, la autoestima, ese reconocimiento de nosotros mismos, nosotros podemos empezar a reconocer a las otras personas. Lo importante de todas las situaciones es contemplar a cada humano, como siempre digo, como único, especial e irrepetible y no hacer en el otro un esfuerzo por obligarlo a este tipo de situaciones, pero con el ejemplo. Nosotros queremos que nuestros hijos actúen, tenemos que dar el ejemplo. Nosotros queremos que nuestras parejas actúen, tenemos que irradiar ese amor, esa tranquilidad y esa paz, ese, repito, el hecho de nosotros estar haciendo. Entonces, si alguien se siente bien, y ojalá seamos todos, levantándonos, viéndonos hermosos, mirándonos al espejo,
dándonos los cariños que nosotros necesitamos, pues es algo que va a ayudar en todo aquello que llamamos salud mental. Ama al otro como te amas a ti mismo. Ese es el ejercicio básico y la regla de oro de la humanidad. Yo creo que la regla de oro de la humanidad no es ni psicológica ni científica, es de una u otra manera espiritual. Y es amar a ese otro como se ama a uno mismo. Y si yo me demuestro el amor y me siento bien, sintiéndome arreglada, sintiéndome activa, sintiéndome proactiva, llegando al más allá de las cosas, rompiendo barreras, rompiendo esquemas, oye, ese podemos decir que aún en la necesidad y la angustia los seres humanos crecemos. Bueno, doctora, Francisco Zuluaga a través de redes sociales le manda un saludo. De acá le menciona que mi doctora, el mal descrito encierro para algunos es la oportunidad de cambio y reflexión para aquellos que lo miran como un castigo, un tiempo de crisis, de agobio y de desesperación. ¿Cómo motivar a las personas para cambiar su pensamiento y su forma de actuar en estos momentos? Ok, una de las cosas importantes que nosotros debemos mirar, y un saludo cordial también para Francisco, es que las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo. Es en esos momentos de debilidad, en esos momentos de angustia, en esos momentos de, ¿por qué no?, soledad, muchas veces acompañada, nosotros podemos mirar una condición totalmente diferente, ir más allá, poder contemplar cuál es nuestra fortaleza, porque la fortaleza se contempla en medio de la debilidad, de la angustia, de la desilusión, de los momentos difíciles de la existencia. Es claro, como decía Víctor Frank, es en esos momentos donde nosotros estamos recluidos en los espacios, donde si le encontramos sentido a la vida y le encontramos razón a lo que estamos haciendo, nosotros podemos superar cosas que en algún momento podrían llegar a ser dolorosas. Hay cosas que duelen, eso es real y es normal, pero también es cierto que el dolor es algo que se puede manejar. Lo que no es válido para los seres humanos porque es opcional son las situaciones de sufrimiento. Entonces, en medio de las ruinas nosotros podemos de una u otra manera crecer para fundamentar, para proyectarnos, para conocernos, porque a veces siendo nosotros los habitantes de nosotros mismos, desconocemos totalmente cuáles son, por ejemplo, nuestros límites, nuestras razones y nuestro sentido. Si en este momento de cuarentena nosotros tenemos claro que nos estamos cuidando para un día volvernos a encontrar con aquellas personas que por la situación están lejos y que no están tan lejos porque están dentro de nosotros, entonces nosotros podemos tener muchísima más paz, muchísima tranquilidad para ver esta situación como una oportunidad. La verdad, la cuarentena, lo que estamos viviendo, la pandemia, nos ha hecho renacer a muchas cosas que teníamos olvidadas. Doctora, la verdad tenemos que hacer un cambio y eso tiene que servirnos para reflexionar. Pero creo que no solamente tenemos que reflexionar de manera personal, sino que también familiar. Y en ese sentido, ¿cómo puedo hacer cambios si dependo de otras personas? Siempre que yo estoy en interacción con otras personas, los cambios o las mejoras, a mí no me gusta mucho la palabra cambio porque se genera mucha resistencia a nivel de nuestro cerebro. Me gusta la palabra mejora. Cuando yo inicio un proceso de mejora desde el punto de vista personal, yo me voy a irradiar en lo familiar, me voy a irradiar en lo laboral y me voy a irradiar en lo social. Es muy importante que la mejora empiece por nosotros. Cuando los demás, los que están cerca a nosotros, pueden contemplar nuestro esfuerzo y lo interpretan como amor, empieza a fluir un proceso de mejora. Dentro de la familia siempre debe haber un diálogo. Siempre puede haber la oportunidad de nosotros generar lo que llamamos una comunicación muy asertiva, no generar interpretaciones privadas o generalizaciones donde llegamos a pensar es que él es malo, él es mentiroso, ella es mala, ella es mentirosa. No, podemos llegar a tener, y en algún momento vamos a hablar, a profundizar de esta parte, pero es muy importante que nosotros hagamos verdaderos espacios de comunicación dentro de la familia,
que preguntemos, ¿esto es lo que me quieres decir? Esto es lo que yo estoy entendiendo. ¿Me puedes decir si esto es lo que tú me estás queriendo transmitir? ¿Qué me quieres transmitir con esa conducta, por ejemplo, a nuestros hijos? Entonces, es muy importante, más de que decirle a las personas qué tienen que hacer, es generar estos espacios reflexivos. Yo te felicito mucho por estos espacios reflexivos porque está escrito que como seres sociales, una acción que se reflexiona genera una nueva acción. Entonces, eso es algo extraordinario en la vida y siempre va a haber la oportunidad de esos espacios de mejora. Entonces, repito, es el ejemplo el que hace que de una u otra manera se socialice, se formalice, se generen representaciones familiares, de ahí representaciones sociales. Si ha habido algo difícil en este momento, es luchar contra la cultura, contra aquellos Doctora, arraigos culturales. Dime. en ese sentido, aprovecho en este momento para saludar a todas las personas que se están conectando a través de Satelo Nuestro, las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y las personas que nos están mirando a través del canal 30 de Azo TV Cable. En este momento, la señora Evelyn Zapata nos escribe lo siguiente: ¿cómo puedo trabajar con los hijos en este tiempo? Trabajar en el sentido de hacer procesos de mejora, trabajar en el sentido de cumplimiento de tareas, hay muchos contextos y muchas definiciones para este tipo de pregunta, pero partimos del hecho de cómo poder trabajar, por ejemplo, en el cumplimiento de tareas que está generando en este momento tanta violencia a nivel intrafamiliar. Entonces decimos, en primera instancia, es verdad que los padres no nacemos ni con un manual, ni tenemos claridad en muchas cosas, pero sí hemos sido hijos, sí hemos tenido 5, 6, 10, 15 años y sabemos qué se siente. Entonces es muy importante que nosotros hagamos en familia ese proceso de humanización, que entendamos que nuestros chicos son chicos, que entendamos que de una u otra manera necesitan de nuestro apoyo, que generemos esos espacios de comprensión comunicativos, que generemos también las situaciones de límites, donde digamos de manera alegre, de manera chistosa, ¿por qué no generar estos espacios de comunicación con la familia, donde nosotros podamos decirle a nuestros hijos con total sinceridad, la verdad no sé. Lo importante es que nuestros hijos sientan que estamos ahí, que nuestros hijos sientan que de una u otra manera nosotros somos sus guías. Todo lo bueno en valores y principios se aprenden en casa y tenemos que ser coherentes. Yo no puedo decirle a mi hijo que se debe portar de una manera y yo me porto de una manera totalmente diferente. Yo no puedo decirle a mi hijo que agradezca las cosas que tiene en casa cuando yo no agradezco el tenerlos, porque ellos para nosotros los adultos, para nosotros los cuidadores y para nosotros los padres son los que dan sentido a nuestra vida. Son ellos los que de una u otra manera motivan muchas cosas para salir adelante cuando nuestro cuerpo desfallece o cuando nuestra mente desfallece o cuando nosotros sentimos que de verdad no somos capaces. Cuando uno de los miembros de la familia siente que no puede más, acuden todos corriendo y seguro que sostienen ese pilar y ninguna parte de la familia se va a caer. Doctora, en ese sentido, yo creo que este tiempo es miedo lo que uno tiene. Hemos mirado varias cosas y la gente lleva es miedo, miedo porque escucha la palabra contagiado, miedo. Un ejemplo, acá en el sector de Samaniego, siento que hay muchas personas que viven con ese miedo de que ya va a llegar el COVID-19 a Samaniego, que viene en Túqueres, que ya salió casos en Linares y eso nos genera miedo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa situación? Porque si uno tiene miedo, no vive tranquilo, no vive en paz. Ok. Quiero partir de algo, Javier, algo bien importante, y es que una reacción anormal en un momento o en una situación anormal o atípica es normal. ¿Qué quiere decir esto? Si tú y yo tenemos miedo, nosotros estamos generando barreras de protección.
Es necesario tener ese miedo es normal. Es necesario que nosotros de una u otra manera, si es el miedo, por ejemplo, a ser atropellados, es el que hace que nosotros miremos para todos lados cuando vamos a cruzar la calle. El miedo, en algún momento nosotros decimos que miedo a la muerte no existe. Existe es el miedo a lo desconocido, poder identificar cuál es el verdadero miedo que en algún momento podríamos tener. Y si el miedo es a perder a nuestra familia, o el miedo es a que nuestra familia nos pierda, ese es un miedo supremamente positivo, es un miedo normal, es el miedo que va a hacer que cuando a mí se me olvide por falta de costumbre, por falta de hábito, cumplir con las normas y protocolos de autocuidado, yo me despierte, es como un llamado a la conciencia. Entonces el miedo es normal cuando nosotros generamos barreras de protección. Pienso que en este momento es más complicado cuando los seres humanos entramos en esas posiciones de relax completo, donde parece que a mí no me va a tocar, donde parece que eso está como tan distante, que en algún momento eso no me corresponde a mí, que no me ha dado en ninguno de mi familia o alguno de mis cercanos. En este momento es una de las situaciones más peligrosas. Se ha dicho que de esta situación no saldrá el pueblo más inteligente ni el más desarrollado, sino las tribus que de una u otra manera pueden tener disciplina, y esto nos lo han dicho en muchas ocasiones excelentes capacitadores que nos llaman a nuestras situaciones de conciencia. Entonces es necesario que miremos esa parte. Hay miedo normal, es necesario sentirlo. Cuando hay miedos que nos paralizan, por ejemplo, esos miedos que nos paralizan hacen que de una u otra manera nosotros podamos conservar ese instinto de supervivencia. Hay algo muy claro, y es que el primer instinto de los seres humanos es ese, el instinto de supervivir, de tener la vida, de poder gozar de ella, de poder gozar de nuestra familia. Pero si no tenemos una situación de miedo, ansiedad, todas estas cosas dentro de la medida normal, nosotros vamos a descuidar totalmente todo lo que tiene que ver con el cuidado personal o cuidado del otro. Por ejemplo, por eso les digo, es normal tener miedo, es normal sentir ansiedad, es normal manejarnos en este momento como obsesivos compulsivos. De una u otra manera, en este instante queremos tener alcohol, queremos tener gel, queremos tener hipoclorito, queremos tener todo ese tipo de situaciones. ¿Qué debemos hacer si tenemos miedo? Nosotros enterarnos, prepararnos, capacitarnos, oír, asistir, preguntar. Si nosotros tenemos miedo a que alguien de nuestra familia se ahogue, el indicado para asumir ese miedo es aprender a nadar. Y en otra base, para poder ir más allá, enseñarle a nuestros hijos, a los seres que nosotros creemos o tenemos miedo de perder, a que naden también. O sea, no es únicamente dar el pescado, es enseñar a pescar. Doctora, en ese sentido, quiero colocar en cuenta un mensaje que nos llega desde la ciudad de Popayán. Estamos haciendo una transmisión en vivo, amigos televidentes, tengan en cuenta que en este momento, pues, aquí en el municipio de Samaniego está lloviendo, también se dificulta la señal de internet, es por eso que hay unas fallitas que se queda la imagen, pero es algo normal. Lo que queremos hacer con ustedes es dialogar, que ustedes nos envíen sus preguntas, sus saludos, y acá con la doctora Ruth, pues que ella sea ella como profesional, como una persona muy espiritual, que me consta que lo es, nos ayuda a comprender y a sentirnos mejor. Doctora, en este momento quiero saludar a Mario Fernando, él está en Popayán y nos manda a felicitar por el programa y dice que el ser humano debemos actuar con mucha fortaleza, sabiduría, paciencia, pero sobre todo confianza en Dios. Creo que esa es la clave, ¿no? Total, Porque debemos total. aceptar que eso no es algo que va a pasar de la noche a la mañana y tener la certeza que todo tiene una razón de ser y es muy posiblemente después tendremos un mundo mejor. También nos manda a saludar Lorena, su mamá. Lorena desde Popayán nos manda a hacer esa reflexión. Doctora, ¿usted qué piensa sobre lo que acabo de escuchar? Estoy totalmente de acuerdo. Las personas que tienen como base, como principio en linealidad la espiritualidad,
podemos salir mucho más fácil que las personas que no lo tienen. En una ocasión alguien me preguntaba por qué cree en Dios y yo le decía porque ilusiona, porque llena el alma, porque si de verdad no existiera, mi experiencia me dice que con Dios es mucho más fácil, mucho más rápido también, y todo es en el tiempo. Esto también, y tengo que aclararlo como profesional en salud mental, también puede generar en algunas personas una situación de riesgo. Es muy importante conocer que nos han llamado a ser prudentes como serpientes y mansos como palomas. Eso significa que debemos tener una fe, pero a nosotros se nos ha encargado las obras. Por eso se dice, la fe sin obras es vana. Entonces, ¿cómo nosotros agradecemos al Dios de la vida? Cuidando nuestra vida, generando todas esas estrategias donde yo no voy a probar a Dios, por ejemplo. Si a Jesús le decía las fuerzas del mal, como lo quieran ustedes llamar, mira, lánzate desde el pináculo, y él decía, no, al Señor tu Dios no probarás. Entonces, eso es algo que debemos tener muy, muy claro. La confianza en Dios es prioritaria, es básica, pero debemos saber cuál es también nuestro papel en este proceso de confianza en Dios, de fe en Dios. Sabemos que esto va a pasar, sabemos que vamos a salir de esto más fuertes, sabemos que nada volverá a ser igual, seremos mejores personas, pero también sé que habrán muchas personas que saldrán resentidos pensando que fue un castigo, generando muchas situaciones que es lo que hace que hoy día las sociedades de psiquiatría y de psicología digan que dentro de cuando pase la pandemia vendrá una segunda pandemia que tiene que ver con la parte mental, todo lo que tiene que ver con salud mental. Por eso siempre, y repito, agradezco esta oportunidad con este programa para decirles aquí estamos para servir porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra razón de ser. Si no fuera así, imagínate ahora que no puedo atender a mis pacientes, que no puedo salir a mis empresas, que no puedo generar tantas situaciones que ustedes que me conocen saben que me gusta ir y venir a hacer todo lo que tengo que hacer y más para que cumplir y tener esa satisfacción de haber cumplido con lo mío. Entonces, es esa esperanza, es esta oportunidad, es el deseo de decirles a los seres humanos que hay otra forma de ver la vida, lo que me permite de una u otra manera como concatenar o complementar lo que es la parte científica y la parte espiritual, que no puedo desconocerla. La linealidad del ser humano, y eso lo digo para la persona que nos escribe y a la que le mando un gran abrazo, es ser espirituales, ser anímicos y luego ser físicos. Doctora, usted mencionaba esa es la forma de servir, y yo creo que muchas personas aquí de Samaniego hemos tenido ese privilegio de escucharla en una conferencia o recibir un consejo de parte suya. Y es por eso que hay personas que se están conectando y que nos están mirando a través del canal 30 de AzoTV Cable. Y una de ellas es la profesora Marta Bolaños, quien le manda a dar un saludo fraterno. Ella es docente del CDI Arcoíris de Sueños y dice que es un gusto volverla a ver por este medio, donde le agradece la oportunidad de haber escuchado una conferencia que le brindó en el municipio de Túquerres. Y la pregunta que le quiere hacer es, ¿por qué se están volviendo agresivos y desobedientes los niños en este encierro? Hay muchos motivos, ¿no? No es tanto que se estén volviendo, más bien están sacando. Estamos mucho más tiempos con ellos y podemos contemplar este tipo de situaciones o de salidas en algún momento que llamaríamos violentas, ¿no? Sin embargo, también debo resaltar que los niños son consecuencia de la situación de los adultos. En muchas ocasiones los adultos tendemos a tener un lenguaje verbal no acorde con el lenguaje actitudinal. Por ejemplo, es posible que nosotros le digamos a un niño dándole un golpe que no se le pega a otro. A ese niño no se le pega y le vamos pegando. Entonces, el niño entra como en esa contradicción de lo que sería lo que está recibiendo como mensaje. Entonces, es necesario como unificar
el concepto de lo que se piensa, de lo que se siente y de lo que se hace. Son tres tópicos que nosotros debemos tener muy en cuenta. Es necesario, por ejemplo, empezar procesos de corrección, más no de castigo. Hay que corregir una cantidad de situaciones que están instauradas en nuestra cultura, donde nos motivan muchísimo a la situación castigo desde todo punto. Vamos a generar procesos correctivos y una manera para nuestra profesora, a la que también le mando un abrazo gigante, es el hecho de poderles enseñar con el ejemplo, pero además de eso con la pregunta. Como yo les decía en una ocasión a los que tuve la oportunidad cuando tuve esos espacios con los profesores, con los cuidadores, con todas aquellas personas que sirven a lo que será el futuro de nuestro país, es de una u otra manera generar preguntas. Yo siempre digo, generar la pregunta hace que el otro piense. ¿Te sientes bien con lo que acabas de decir? ¿Crees que es correcto lo que tú hiciste? Analízalo y cuando estés preparado, búscame y ahí estaré para ti. Es una manera totalmente diferente. Es una manera correctiva que se aleja mucho del castigo, que genera esas rabias o esas justificaciones en algún momento para seguirnos portando mal. Doctora, ¿y cuál es la clave para sentir ese humor, llevar ese humor, esa alegría, que eso no se pierda? Porque lastimosamente hoy en día miramos muchas cadenas que llegan por WhatsApp, miramos videos, miramos falsas noticias, miramos muchas cosas que son negativas. Entonces, a veces nos vamos poco a poco, nos vamos pegando más a lo malo, a lo negativo, a ser de pronto más pesimistas, de pronto, y la alegría, ese humor se va acabando. Entonces, qué mensaje sería para todos nosotros? Porque nosotros de una u otra manera recibimos un mensaje y lo compartimos. Ok. Hay algo bien importante sobre esto. Si nosotros miramos o recordamos la película, por ejemplo, La vida es bella, donde ese padre hace todo esto para preservar la salud mental y la supervivencia de su hijo frente a las situaciones de juego. Los estudiosos del tema han dicho que el humor es una de las armas que el alma utiliza para eso precisamente, para autopreservarse. Pero hay algo bien importante y en esto sí quiero ser muy enfática con el respeto que todos me merecen. El verdadero humor es aquel que yo puedo hacer riéndome de mí o riéndome con otro. Pero no existe humor en las situaciones donde yo me río, me burlo, denigro, descalifico a ese otro, así ese otro esté supremamente equivocado. Entonces, el humor que da fruto, el humor que genera, es ese amor que está basado en las condiciones del amor y de hacer lo que a nosotros nos gustaría que hiciera. Repito, regla de oro de la humanidad. Por lo tanto, el humor que nos lleva a reírnos de los demás es un humor que a la larga va a terminar siendo supremamente dañino, supremamente generador de conflictos, o sea, van a existir muchas situaciones negativas en todo aquello que tiene que reír, que nos motiva a reírnos de otros. Los nariñenses son expertos, yo siempre he dicho que lo más cercano a la inteligencia desde el punto de vista emocional es la capacidad que tiene el nariñense de reírse de ellos mismos y eso es uno de los factores que aplica mucho. Si ustedes miran, ustedes piden el chiste nariñense, el chiste pastuso, ustedes son capaces de reírse de su propia cultura, se ríen del tono que ustedes pueden llegar a manejar, del acento que puedan llegar a tener, o sea, ustedes son expertos en esta parte. Cuando yo llego a reírme de otra persona y cuando me burlo de otra persona, que esa sería la palabra, estoy parado en muchas situaciones de preconcepto, de prejuicio, y la mayoría de las cosas, de las veces, son situaciones muy pasionales. Si estoy de acuerdo con esta persona, todo lo que diga me va a hacer reír, me parece hermoso, me parece divino, estoy de acuerdo, pero si no me cae bien la persona, entonces todo lo que la persona diga va a generar en mí una situación de burla. La diferencia entre el humor
y la burla es un fino hilo y está marcado en lo que les acabo de decir. Genera situaciones de respeto. Doctora, y si nosotros ya después de escucharla a usted, de empezar de analizar, porque ya ha pasado bastante tiempo de la cuarentena, de este aislamiento, si nosotros hacemos una autoevaluación, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido por lo que sucedió, por esta epidemia? ¿Usted qué considera? Mira, la verdad yo creo que las ganancias son más que las pérdidas. Si hablamos me gusta hablar primero de lo positivo, de ganancias. Ayer se informaba que la capa de ozono ya cerró su hueco. Hemos visto las especies que estaban hasta algunas se consideraban extintas y volvieron a aparecer. Hemos visto el color de los mares en su total plenitud. Hemos visto cómo nuestro ecosistema reacciona de una manera agradecida. Hemos visto cómo los seres humanos regresamos a las situaciones de lo sencillo. Hemos valorado lo que significa entrar, salir. Hemos valorado lo que significa respirar. Tantas cosas que en algún momento, como las hacíamos, no nos imaginábamos lo que representábamos. Nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado a esa parte espiritual donde nosotros decimos, por Dios, ¿qué sucedería si esto hasta aquí fue? Una de las ganancias importantes que también en algún momento podemos tocar como pérdida en la selección natural, que luego vamos a mirar porque también enfrentamos esa parte negativa, sobre todo en nuestra juventud, y perdónenme los caballeros, en los hombres que son los que más están enfermando. Entonces, hemos logrado el valor de la familia, hemos logrado ganar en muchos aspectos. Me encuentro con personas que en algún momento se estresaban por la cantidad de trabajo, de estar deseando nuevamente a sus lugares de trabajo. Hemos entrado en unos procesos que si nosotros los utilizamos para nuestro bien, harán de nosotros extraordinarios seres humanos. Entonces, esa importancia de la solidaridad, del apoyo, de la sensibilidad, tantas cosas que hemos ganado. Hemos perdido, podríamos decir, algunas situaciones como esos seres que se han ido. Hemos perdido algunas situaciones que me duelen en el alma, como por ejemplo el hecho de reconocer la indisciplina tan tenaz que puede vivir un ser humano. Cuando cree que esto no me toca a mí, que esto no me va a pasar, que esto no es importante, es más que no existe. Cuando nosotros no aterrizamos la situación a la realidad. Hay algo bien importante que tiene que ver con aquello que nos dice, el otro día me decía alguien, es que lo que pasa es que esto es como de suerte. Va a llegar el momento en que todos nos vamos a enfermar y yo le decía, puede ser que sea así. Lo que yo deseo es que si es la voluntad de Dios que yo me enferme, no estemos en este momento donde todo está en el ensayo y el error, donde no hay claridad cuál es el manejo, donde todo de una u otra manera se está en la parte experiencial solamente. Entonces la necesidad que nosotros tenemos de pasar por esto. Hay algo bien importante y cuando esta persona me hablaba de la suerte, yo decía suerte en este momento es lo que a uno no le toca padecer. Es todo lo que yo hago para evitar que me toque padecer algo tan difícil. Eso sería suerte. No es lo que me llegue porque sí, porque me lo trajo el viento, porque lo desafié y no me pasó nada. En este momento la suerte es que a mí no me toque padecer ni la pérdida de uno de mis seres amados, ni la pérdida de uno de mis conocidos, ni de mis seres queridos, ni de una de las personas que yo he tenido el privilegio de conocer en algún momento, ni que mi vida, que Dios me regale la vida, ¿no? Pero esa sería la suerte, salir de este lugar fortalecida y los invito a todos a salir fortalecidos, siendo mejores personas, amando a esos hijos, anhelando regresar al hogar, viéndolos salir nuevamente a estudiar en una situación de seguridad, que esos chicos también, si de pronto jóvenes me están viendo, por favor, poder reconocer que en este instante ni la selección natural la podemos aplicar,
porque no se mueren solamente los ancianos o los mayores, se están muriendo los niños, se están muriendo los jóvenes. Y si nosotros podemos hacer algo para prevenir, por Dios, la responsabilidad es la base de la felicidad, cuando nosotros podemos cambiar las situaciones para asumirlas y cuando no, para dejarlas pasar. Eso es verdad, doctora. Doctora, para mí fue un placer compartir nuevamente un escenario con usted, escucharla, hablar, dialogar. Siempre va a ser una bendición. Quiero agradecerle infinitamente por aceptar esta invitación a Ecos de Reflexión. Yo sé que muchas personas que a través de redes sociales nos siguieron, a través del Canal 30, nos están escuchando, nos están mirando, algo de este programa se les quedó y algo aprendieron. Y esa es la idea. Que Ecos de Reflexión sirva para aprender y a reflexionar algo de lo que está sucediendo en la actualidad. Ok, me encanta. Te agradezco, le agradezco a Satel por la oportunidad, por el privilegio de poder llegar a los hogares, a las redes sociales, poder generar estos espacios de interacción donde todos aprendemos. Los invito a esa parte y las invito a esa parte de reflexión. No olviden nunca que una acción que nos hizo perder, generamos una reflexión y por eso vamos a tener una nueva acción, por lo tanto, una mejora continua. También estoy dispuesta para lo que ustedes necesiten, para lo que se les ofrezca. Siempre el placer más grande de mi vida es poder servir, porque es definitivo, esa es mi esencia, es mi razón de ser. Y de verdad no creo que pueda haber virus, ni persona, ni circunstancia que me pueda robar esa oportunidad y ese placer tan inmenso que tengo cuando puedo llevar una voz de esperanza o de gratitud al otro. Entonces, aquí estoy, si ustedes quieren que nosotros toquemos algún tema que ustedes quieren, aquí estoy para servirles y lo mismo te digo. Se te ofrece algo, si necesitas de mí, de mi apoyo, no me las sé todas, lo digo siempre, pero estaré compartiendo los conocimientos que tenga y recibiendo de ustedes para poder construir un mejor futuro para nuestros niños, nuestros jóvenes y, ¿por qué no?, para porque vamos a vivir muchos años, por Dios, con la ayuda de Dios. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esas palabras y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar conectados, por acompañarnos a Ecos de Reflexión. Con la bendición de Dios, dentro de 8 días volveremos con un tema nuevo. Con la bendición de Dios tocaremos un nuevo tema, tendremos un nuevo invitado y vamos a reflexionar algo. Ecos de Reflexión es para eso, reflexionar y que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón algo. Y es por eso que de esta manera agradecemos a los de Azotericable, agradecemos a todo el equipo técnico de Azotericable, a todas las personas que nos miraron a través de redes sociales, a las personas que nos están mirando a través del Canal 30. Su fiel servidor, Jairo Ruales, los estuvo acompañando y con la bendición de Dios nos veremos dentro de 8 días.